Detalles sobre estos cruces de llamadas y más elementos que aportan en cuanto a la investigación del atraco al PLRA y también ejecución de Rodrigo Quintana. Ahí vemos las imágenes en vivo desde el PLRA, Freddy. Sí, muchísimas gracias, Javier. Esto se inicia ahora. Vamos a escuchar lo que dice el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, Javier. Esta mañana llamamos a esta conferencia de prensa a los efectos de poder informar el inicio de una serie de trabajos investigativos que estamos haciendo con relación a los hechos del atropello del partido, de la muerte de Rodrigo Quintana, que consideramos importante presentar hoy en primer lugar, porque una vez más, venimos a demostrar con pruebas, con evidencias, que nosotros no mentimos, que nosotros siempre hemos dicho la verdad, y que el que miente deliberadamente de todos los acontecimientos del 31 y del 1 de abril, 31 de marzo y 1 de abril, precisamente son los representantes del gobierno, el gobierno nacional. Venimos a mostrar esto que está en la Fiscalía hace por lo menos 3 meses, esta información, estas evidencias, que el Ministerio Público tiene todas las condiciones técnicas a realizar este trabajo que hoy nosotros estamos presentando. Esto son informaciones y evidencias que constan en el expediente de la Fiscalía. Es decir, estamos claramente ante los hechos que venimos hace tiempo denunciando. Una omisión deliberada de la Fiscalía de ocultar evidencias que hacen a los hechos del 31 de marzo, para proteger al gobierno, para proteger al poder. En todo momento se ha tratado de engañar y de mentir desde el gobierno. Yo les quiero refrescar un poco la memoria. Empezó el gobierno diciendo que en realidad Rodrigo Quintana murió al caerse de una camioneta. Ese fue el primer reporte en la madrugada de la policía, que cayó de una camioneta. Luego de que Rodrigo Quintana fue herido por sus propios compañeros, se fue la segunda versión, porque en ese momento ni la policía ni el gobierno sabía que acá en el partido habían cámaras que habían registrado todos los acontecimientos. Entonces, cuando luego nosotros sacamos una porción de los acontecimientos, una parte de lo grabado por las cámaras, donde se veía ingresar a Florentín, al policía Florentín, y se evidenciaba que entraba la policía disparando y que Florentín le pisaba a Rodrigo, y esa parte se había dado a conocer. Entonces el gobierno no perdió la oportunidad de volver a mentir. Recuerdo esto porque como ya hace 4 meses, tal vez algunos podamos, a veces la memoria un poco frágil. ¿Y qué dijo el gobierno? Que Gustavo Florentín fue el responsable y era un lobo solitario, que se fue a robar la escopeta de la comandancia o de la comisaría y vino él solo a atropellar el partido y a matar a Rodrigo Quintana. Después mostramos que no era así. Mostramos los videos donde señalaban, aparte de los videos y las de las cámaras del partido de algunos vecinos, donde mostraban de que la intervención o el atropello del partido fue un acto concertado entre las fuerzas policiales. Y que no fue un lobo solitario, sino que fueron 25 policías y 7 móviles que llegaron al partido con instrucciones y órdenes precisas.
Y creo que lo más evidente y lo más contundente es cuando llega el oficial Báez en una camioneta, salta de la camioneta y atropella las puertas del partido, es decir, no llegó a averiguar, a consultar, no le preguntó a nadie, no recibió órdenes al llegar acá, sino ya venía con la orden, porque salta y atropella y trata de abrir y abre, por cierto, la puerta del partido con la culata de la escopeta. Entonces, nosotros decíamos que lo importante no es determinar quién disparó, que desde luego que es importante, pero no es lo único importante. Que es muy importante saber quién dio la orden. Y en ese sentido, creo que acá vemos este trabajo realizado por nuestro equipo jurídico y técnico, donde muestra que los que decían que jamás hablaron con Críspulo tuvieron como José Ortiz. José Ortiz, ustedes lo conocen, él es empleado de cártel, él es un empleado de frontera de cártel, él es el que maneja los negocios de frontera de Horacio Cartes, que muchos creíamos que era ministro del Interior o que cumplía una función. Luego él dijo que no es ni ministro ni que no tiene nada que ver, y dijo que jamás habló con Críspulo Sotelo. Y lo vimos muy entusiasmado hablando con Sotelo. Esto le digo que son llamadas solamente que refieren al día 31 y al 1. Esto es una parte de la investigación. Hay mucho más. Realmente que hay mucho más. Y creo que vamos a llegar a la verdad, porque eso es lo que queremos. Pero bueno, empecemos con esto que tenemos, porque justamente José Ortiz, el que me amenazó que me iba a llevar preso por 4 años, ahora han escuchado ustedes, me hace recordar a Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria, cuando fue denunciado por el ministro del Interior, Lara Bonilla, ministro del Interior de Colombia, hizo una conferencia de prensa, por eso me recuerda un poco José Ortiz. Decía Pablo Escobar: a este ministro lo voy a mandar preso por 4 años. Lo voy a demandar por difamación, calumnia, injuria, y va a ir 4 años preso. Porque es lo que le caracteriza, la prepotencia. Y así decía José Ortiz, que me iba a mandar preso por decir que él estaba formando parte, que teníamos denuncias que formó parte, que él era el verdadero ministro del Interior y que esa noche tuvo una participación principal en el atropello al partido. Y ahí verán ustedes, si revisan la hora, que él le llama a Críspulo 12:004, seguramente para decirle que atropelle nomás al Partido Liberal, que venga. Críspulo, por supuesto, como comandante, comisario, él no es ningún improvisado. Él sabe que no se atropella un partido a la madrugada sin orden judicial. Eso no es una cuestión. Entonces, por más que sepa de que estaba hablando con el empleado de Carter, le llama a Carter. Fíjense ustedes lo importante, Críspulo le llama a Carter, seguramente para decirle: y checo, ahí vea, ya atropellaste, ¿cierto? Pero vea, en ese momento Carter seguramente, eso todo sí es una presunción, habrá que ver, por eso vamos a pedir más elementos. No es una hora donde él se caracteriza por estar muy sobrio, digamos, pero obviamente que dio el ok para arremeter, porque luego se produce el atropello al partido a las 07. O sea, eso está demasiado claramente evidenciado. Entonces uno se pregunta, ¿de qué puede hablar una persona que no forma parte del gobierno? Como es el caso de José Ortiz. En horas previas y posteriores al atropello del partido, ¿de qué estarían hablando? ¿De qué estaría hablando Canilla con Críspulo esa noche? Y bueno, y toda esta gente que forman parte del círculo de operadores que sabíamos estaban en la
y que hoy esto nos señala un poco cómo participaron activamente esa noche con lo acontecido en el partido. Entonces, yo creo que como una referencia importante de lo que ha pasado estamos presentando hoy. Ahora, esto todo es información que estaba en la Fiscalía. Eso es importante reiterar. Esto la Fiscalía tiene hace 3 meses. Y les quiero recordar que la Fiscalía, cuando nosotros fuimos en 2 ocasiones con el doctor Duarte, Lovera, con los diputados y senadores, a pedir al fiscal general del Estado el cruzamiento de llamadas. Para eso fuimos 2 veces a hablar con el fiscal. Le pedimos. Queremos saber quién dio la orden, fiscal general del Estado. Y la respuesta del fiscal general fue la imputación de 20 jóvenes más de los soldados de Alón, porque se iba una senadora que fue, había una protesta enfrente a su casa, se iba una senadora, denunciaba, daba los nombres, se los imputaba y ya estaban. El caso de Blanca Lila Miñarro, ella denunció, le denunció a gente que ni no estaba siquiera. Lo mismo se los imputó todo con una facilidad, se los persiguió, se les persiguió a... La respuesta de la Fiscalía fue: ustedes nos piden esclarecer y nosotros les respondemos con esto. La prisión de Steven Pacho. Inmediatamente después yo le dije acá al doctor, esta es la respuesta de la Fiscalía a nuestros requerimientos. Y el exilio de estos compatriotas que están en el Uruguay. Esa es la realidad. Yo les quiero decir que hay mucha gente que puede dar también algunos testimonios importantes, también el doctor Guillermo Duarte, el doctor Lovera, pero les quiero decir, porque mucho se ha hablado, porque hay una participación también de exliberales que están Enzo Cardoso, que estaban hablando, en fin, gente, Fernando Silva Facetti. Bueno, esto empieza con la llamada de Blas Llano a Carlos Amarilla, donde ya le advertía lo que iba a pasar, en el partido esa noche. Que por contar eso, por cierto, Carlos Amarilla tiene también un juicio, porque acá uno dice y terminamos. Bueno, decirles sobre todos estos hechos, en primer lugar, porque acá nos acompaña el padre de Rodrigo Quintana, y yo lo invité deliberadamente para que esté, no solamente por estos elementos, por esta información que él ya sabía, sino porque le quería decir delante de todos ustedes de que nosotros no vamos a negociar sobre la muerte de Rodrigo Quintana, el esclarecimiento de la muerte de Rodrigo Quintana. Porque hay gente que anda diciendo ahí que por razones electorales habrá que analizar, etcétera. Nosotros las únicas razones son las de la justicia. Vamos a exigir justicia, vamos a trabajar por el esclarecimiento de la muerte de Rodrigo Quintana. No solamente con quien apretó el gatillo, sino con quienes dieron la orden, que es lo que estamos presentando hoy, el inicio de las investigaciones, porque ahora estamos pidiendo otras investigaciones que serán bastante esclarecedores para tener en cuenta sobre los acontecimientos. Y decirles también, y me parece importante, a los señores fiscales y jueces, he visto una sentencia muy interesante que tal vez les haga reflexionar, porque acá hay una gran responsabilidad del Ministerio Público, hay una intención por todos los medios de evitar que se esclarezcan los hechos del 31 de marzo. Y a través de la Fiscalía y de los jueces, lo que se está tratando en realidad es impedir que se llegue a la verdad. Y les quiero decir, para que reflexionen, ahora en Argentina salió una condena muy interesante, de cadena perpetua a 4 jueces. 4 jueces. Por delitos de lesa humanidad. ¿Cuál es el delito de estos jueces? Son culpables de garantizar la impunidad en secuestro y asesinato durante la dictadura por no investigar los hechos. Por no investigar los hechos. Es cierto que la dictadura argentina cayó hace bastante tiempo y hoy salió la sentencia. ¿Cuántos años después tenía? No.
después de 30 años. A los señores fiscales y jueces, y también al presidente que sepa, delitos de lesa humanidad, más temprano que tarde le llegará la justicia. Y que tengan en cuenta los jueces y los fiscales en su actuación, porque no nos vamos a olvidar y no vamos a negociar la justicia y el esclarecimiento de la muerte de Rodrigo Quintana. Muchas gracias. Bueno, parte, Javier, de lo que manifiesta el presidente del PLRA con respecto a esto y esta clara alusión del Ministerio Público y acusando incluso de que no querer investigar como tiene que ser esto. Vamos a escuchar lo que dice el padre Rodrigo. Eso es, para mí, sería un logro muy importante. Pero como dijo el presidente, acá se quiere tergiversar las cosas. Se quiere tergiversar las cosas, pero para eso está Dios. Dios y la Virgen nos van a ayudar a todos los paraguayos de bien para que se haga justicia. Y solamente pido justicia. Y muchas gracias, señor presidente. Lo que dice el papá de Rodrigo Quintana, don Fidelino Quintana, que pide justicia también. El doctor Saguier ahora se usó de palabras, Javier. Sin duda, estos elementos de juicio son trascendentes atendiendo a que las pruebas indiciarias que está en un sistema que está legislado en nuestro Código Procesal Penal. Y en muchos casos esos indicios son vehementes. Es más, en muchos procesos, muchas personas fueron condenadas en base al cruzamiento de estas conversaciones telefónicas. Por ejemplo, se puede analizar, es habitual que el señor Ortiz llame al comandante de la policía a esa hora de ese día. Lo escuché decir al defensor del señor Ortiz que él nunca negó que haya hablado, pero el problema es siempre habla a esta hora y cuando se producen acontecimientos. Dice, estábamos muy quebrantados y por eso llamábamos. Si estaban tan quebrantados por la paz que debe reinar en la sociedad, me pregunto, ¿le llamaron a los padres, a la madre, a la viuda de Rodrigo? Después la comunicación con el presidente de la República. Evidentemente con todo esto y los que no tienen nada que ver con los organismos oficiales que tienen a su cargo, preservar el orden y perseguir el delito, ¿qué tienen que hacer? Que evidentemente aquí estamos ante un elemento de juicio que no se puede soslayar y es lo que quieren hacer los fiscales hasta este momento. Es una grave omisión, yo diría una verdadera omisión criminal sustentado sobre el mal desempeño de lo que establece la ley que deben hacer los señores fiscales. Y sabemos de que hay otros elementos de juicio que se irán sumando para determinar la responsabilidad del atropello, de la represión y sobre todo del crimen de Rodrigo Quintana. Muchas gracias. Yo lo que quisiera, El senador, vamos a escuchar lo que dice el ex senador Jaegli. A ver, ¿por qué nuestros senadores y Basiliza le llama al jefe de policía? A mí eso me afecta como liberal y al partido le afecta. Yo quisiera que ellos vengan a explicar para qué y por qué le llamaron. Porque eso para mí es muy grave políticamente. Ese es mi pedido, señor presidente. Nosotros tendríamos que llamarlo. ¿Qué hizo? ¿Por qué le llamó? ¿Para qué le llamó? Le llamó a saludarle, le llamó a pedirle, le llamó a ordenarle. Pero como dos senadores de nuestro partido, electos por este partido, y Basiliza, que también es una persona que fue nombrada, en ese momento, en ese horario, justamente le llaman al jefe de policía. O el jefe de la policía le llama a ellos, porque no sabemos cómo es el sentido de la llamada, ¿verdad? Ese es mi pedido, señor presidente. Bueno, lo decía el ex senador Jaegli.
también una persona muy cercana al partido. Yo quería agregar Escuchar- dos cuestiones. Si ustedes miran acá, el cruce de llamadas, y seguramente se está investigando más, hay una cuestión muy llamativa. ¿Quién no figura ahí? Una persona muy importante, el que fuera ministro. ¿Cómo es posible que Críspulo Sotelo hable con José Ortiz, con Horacio Cartes, con Canillas, con Basilisa, Lilian Samaniego, Enzo Cardoso, Fernando Silva, Juan Darío Monjes, y su ministro? Cuando desde el comienzo se decía que el gobierno de Cartes se manejaba a través de sus gerentes y que varios ministros eran, respetuosamente lo digo, estaban nomás. O sea, yo no digo que el ministro del Interior no haya conversado con nadie esa noche, pero llamativamente acá no figura. O sea, la comisario Sotelo oye Monguetabela José Ortiz que con su propio ministro y con varios. Es una cuestión y se va a seguir investigando, ¿verdad? Llamativamente. Quiere decir que no hubo ningún manejo institucional porque hay una línea jerárquica claramente. El presidente de la República, el ministro del Interior, el comandante de la policía. Es una cuestión para tener en cuenta. Lo segundo, cuando ellos decían que no tenían nada que ver, y de manera cínica el presidente Cartes decía que se investigue. Ahora se está investigando porque el trabajo que nos está haciendo la Fiscalía está haciendo el Partido Liberal con sus abogados y con su equipo técnico. Ellos están obstruyendo la justicia, tienen doble responsabilidad. ¿A qué quiero llegar? Yo quiero preguntarle al fiscal general de Estado, así como no tiene ningún problema de imputarle a cualquier manifestante, a cualquier joven, sea quien sea, por temas menores, pero en menos de 24 horas ellos le imputan a cualquiera. Con este documento quiero preguntarle si van a tener el coraje de imputarle a Cartes, a José Ortiz, a Canillas y a otros. Quiero preguntarle al fiscal general de Estado que quiere su recutú, que quiere volver a ser fiscal, a ver si es fiscal del pueblo paraguayo y se anima a investigarle a esta gente. Por eso hoy la justicia está tan desprestigiada. Es el garrote de persecución hacia el pueblo y hacia la ciudadanía. Solamente eso quería agregar. Muchas gracias. Vamos a hacer para los medios, vamos a hacer una ronda. Le voy a dar la palabra a la senadora Desiree, está Wagner, está Dionisio. Con eso estaríamos también Mirta, y con eso cerramos. Bueno, la senadora Desiree Masi. Nosotros estuvimos dentro del Senado el día del incendio y no podíamos salir, no podíamos evacuar. Estaban hijos de senadores, estaban nietos de senadores, acá del senador Tito Saguier, su hijo, su nieto, y estaban funcionarios, a quienes no le podíamos quitar. Y estaban los carros hidrantes frente al Congreso. Y sin embargo, ahí ven, no hay una sola llamada nuestra, porque no nos atendían, porque no podíamos comunicarnos con estos. Resulta, nosotros queríamos y le convocamos al comisario Prudencio Burgos para pedir que no evacúen el Congreso, que protejan el Senado, que protejan ese poder del Estado. Y no hubo caso. Eso es algo muy grave, porque resulta que se pasaron hablando con Ortiz, con Canillas y con todo esto, pero con el presidente del Congreso y con los senadores que estábamos dentro y que le estábamos pidiendo auxilio por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por los funcionarios. No tuvimos ninguna respuesta. Sotelo tenía que estar allí, dentro de ese poder del Estado. Y sin embargo estaba perdiendo el tiempo hablando con todos estos. Lo escuché, y disculpen este tema, lo escuché al senador Silva Facetti recién decir que llamó preocupado porque el Congreso se estaba incendiando. Creo que llamó luego a las 19 algo, o no sé a qué hora, pero el Congreso ya cuando eso estábamos ahí dentro. Pero resulta que no llamó al presidente del Senado y a nosotros, reitero, no nos atendían, pero sí hablaban con todos. Gravísimo es que el gerente de Tabesa, el cigarrillero José Ortiz y su ordenanza Canillas, hablen con Sotelo, pero mucho más grave
es que el comandante de la policía responda a esa llamada en reiteradas ocasiones. O sea, le puede estar llamando, no pueden luego estar llamando, pero esa flecha de Sotelo hablando con Ortiz y con Canilla indica subordinación de Sotelo a Ortiz y a Canilla. Eso es lo grave y es lo que denunciamos desde un inicio. La existencia de un ejecutivo paralelo en manos de una tabacalera, la que corresponde al presidente Cartes. Eso es todo, presidente, es lo que quería manifestar para no olvidar desde dónde empezó. Y por supuesto, acompañando al Partido Liberal, a don Quintana, hasta que realmente se esclarezca y haya justicia en el atraco histórico e inédito al Partido Liberal y a la muerte de su hijo, el querido Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Wagner. Gracias, presidente. No, quería resaltar al ver toda la maraña de llamadores al comandante de la policía y las llamadas que recibió, la llamada que recibió Carlos Amarilla de parte de Blas Llano. Evidentemente hay una evolución, hay un grupo de personas que no solamente eran del equipo de Cartes, del partido oficialista, sino que también del PLR, lamentablemente. Y lo que se ha hecho acá es terrorismo de Estado. De parte del PLR, no, de parte de algunos grupos. De algunos sí, de algunos del PLR, dije señor. Bueno, dije algunos. Sí, de gente del PLR. Y eso se enmarca dentro de lo que se llama terrorismo de Estado, que consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a inducir miedo o terror en la población para alcanzar sus objetivos. Esta es una utilización ilegítima de la fuerza. Se entra al partido sin orden judicial, se miente en todo el proceso, no se investiga. Entonces, eso es lo que nos da más que nunca la razón para seguir insistiendo en la búsqueda y el castigo a todos los culpables, sean del partido oficialista, sean del partido liberal radical auténtico, sea quien sea. Nunca más tiene que ocurrir esto en el Paraguay. Ellos muy pronto se olvidaron de que así como ellos actuaron esa noche, actuaban Almada Morel Saprissa, Cururupiré Benítez, así actuaba Pastor Coronel, así actuaba Brites Borges, así actuaba a la orden del tirano Stroessner. Porque el tirano Stroessner que daba la orden también. Es algo calcado y lo que queremos es que más rápido, que los 30 o 20 años que tardó, 15 años que tardó en que sean enjuiciados y condenados los que participaron de aquella época, hoy también sean enjuiciados y condenados los que participaron de esto. Y como dijo el presidente, hay que resaltar la condena que en este momento se dio para 4 jueces de la Argentina, que son los que protegían, así como protege Díaz Verón, el delito o los delitos que comete este equipo terrorista del gobierno. Gracias. Muchas gracias, senador. Diputado Dionisio Amarilla. Solo para complementar la serie de evidencias que hoy se hacen notoria y públicamente manifiesta a través de la cobertura de un gran medio de comunicación, creo que la Fiscalía está obligada, cuanto menos a partir de la fecha, a acelerar todos los procesos. El señor José Ortiz no solamente instigó a que se cometan crímenes porque tenemos penosamente un joven a quien nunca más vamos a recuperar, sino que además usurpó funciones propias de un ministro del Interior. El que hasta hace unos días acusaba y se llenaba la boca de amenazas, diciendo de que no solamente iba a castigar al presidente del partido, sino que además a sus cercanos, hoy tiene que dar la cara. Y si realmente
es tan valiente como venía manifestando, que se ponga a disposición de la justicia. Este partido está más firme Bueno, que Freddy, nunca. así entonces vamos cerrando un poco esta conferencia de prensa convocada por las autoridades del PLRA. En la República. Muy bien, Javier, volvemos con ustedes. Hasta luego. Decía Efraín Alegre que hace 3 meses que la Fiscalía tiene el registro de cruces de llamadas que ellos insistentemente habían solicitado. Decía, por ejemplo, Alfredo Luis Jaegli, ¿por qué senadores liberales y Basilisa Vázquez tienen que llamar o tenían que llamar a Críspulo Sotelo? Y además, si José Ortiz y Canillas no están en la estructura de seguridad, ¿por qué también llamaban al comandante de la Policía Nacional? Se entiende del presidente de la República. Es una omisión grave, decía el senador Saguier, con respecto al trabajo del Ministerio Público en este caso. Según el abogado José Domingo Almada, quien es el representante legal de José Ortiz, mano derecha del presidente de la República, estos elementos no son contundentes para determinar que habrían dado ellos la orden de atracar el PLRA y de ejecutar a Rodrigo Quintana. Sin embargo, hay que reconocer que el cruce de llamadas es un elemento válido para la Fiscalía. En los casos de secuestro, por ejemplo, utilizan como base de investigación. Bueno, ahí estaba entonces la...